Hola, bien, hoy es 24 de julio del 2015. Voy a revisar un tema que es relacionado con el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, pero lo vamos a ver con casuística. Esta experiencia que les voy a aquí transmitir, pues fue con base en el turno que tuve el día anterior en el programa donde pertenezco como defensor público, el programa pues de adolescencia o de infractores menores. Ese turno total en que nos toca cumplir pues con la contratación que tenemos con la Defensoría Pública, es el servicio que se presta en la Fiscalía de Garantías o jueces también de garantías cuando se trata pues de asuntos de flagrancia de delito y que hay capturas para poder entonces hacer la representación. El día 22 de este mes me correspondió, y por fortuna digo yo, porque debí atender 3 casos que se evacuaron pues en ese mismo día, los que conocemos y llamamos como combos, es decir, casos en que entramos y se tiene que resolver en una audiencia tanto lo de legalización de la captura como la imputación de cargos y la solicitud de la medida de internación que hace pues el fiscal de turno. 3 casos en esas condiciones, y explico lo siguiente. Voy a dar los hechos fácticos y vamos a mirar entonces algunos aspectos puntuales de esta jurisdicción de menores. El primero tiene que ver con un joven, aquí pues obviamente preservando el derecho, el de la dignidad de la persona, y más en tratándose en este sistema frente a la reserva que debe existir, pues obviamente que no se van a dar nombres. Pero bueno, el caso es el siguiente. Entonces, un joven al que atiendo por el delito de homicidio agravado es un joven de 16 años de edad. Recuerden aquí, les hago una salvedad aquí antes de pues, abordar que la responsabilidad en el Código de Infancia y Adolescencia son considerados pues adolescentes los jóvenes entre 12 y 18 años, pero en materia de responsabilidad penal de 14 a los 18. Antes de los 14 pues tendrán que restablecerse los derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría de Familia. Este caso entonces, les decía, es un joven de 16 años, el cual los hechos fácticos pues ocurren el día anterior, o sea el 21 de julio. En la entrevista que se le debe hacer al joven, pues los hechos fácticos que informa en la captura, aquí también hago una precisión, que en esta jurisdicción el derecho a la defensa, muy diferente a la de los adultos, establece en el artículo 150 dice el artículo 154 del derecho a la defensa, que el infractor pues tiene derecho a designar un apoderado. En caso tal de que no lo haga, pues está la Defensoría Pública, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la noticia criminal. Es decir, en este caso entonces el fiscal de turno me entrega la carpeta. Claro, como defensor tengo derecho a conocer porque el artículo lo establece así en relación con los menores. Entonces, al leer el informe o la carpeta, lo que aparecen allí, los elementos materiales de prueba, los conocidos como hilo, o sea, los informes legalmente obtenidos, pues hacen referencia entonces al motivo por el cual se le aprehendió al joven. El día 21 de julio entonces se dan los siguientes hechos en que el joven agrede con arma de fuego a otro adolescente, le produce varios impactos con arma de fuego,
todos ocasionados cuando se encontraba dando la espalda. Cuando sucede esto, algunas personas, algunos jóvenes que estaban al lado de él, pues inmediatamente reaccionan. El joven sale corriendo, le hacen un disparo y lo hieren en una pierna. En la huida, pues posteriormente llega la patrulla policial, por voces de auxilio se van persiguiéndolo hasta que ingresa a una residencia, y allí llega la policía y con consentimiento del morador, el dueño, ingresan a la residencia y le dan entonces aprehensión al joven, y entonces pues ahí ya viene la judicialización. Se le leerán sus derechos, igual pues como en la ley 906, el artículo de la ley 906 que establece pues de que hay que darle a conocer sus derechos, informarle los motivos de la captura y que tiene derecho a guardar silencio. No se le pueden colocar esposas a los menores. A veces en algunos procedimientos sucede esto, pero se les compulsa al servidor público, se les compulsa copias para que investiguen si ha habido algún tipo de irregularidad, y menos obviamente de maltratarlo o de irlo a agredir físicamente, porque eso entonces daría lugar a las compulsas por un delito de abuso de autoridad del policial que hace la captura. Entonces hoy en día la policía de infancia, de adolescencia y también con agentes del orden uniformados pues que hacen un procedimiento de captura, pues saben muy bien este asunto de los derechos humanos a favor pues de los menores, y toman ciertas precauciones al fin de evitar entonces vulnerarles sus derechos fundamentales. Además, porque eso puede incidir en cierta forma en la audiencia de legalización de captura. El otro caso que se me da a conocer es un asunto, entonces en el primero pues ya es un homicidio agravado, artículo 103, 104 en su numeral, está el numeral séptimo por el estado de indefensión. Toda vez que según la necropsia médico-legal, los impactos se les producen por la región escapular, lo que indica pues que estaba en estado seguramente de indefensión. Pues eso es lo que los cargos o la calificación jurídica que provisionalmente hace el fiscal. El otro caso es un joven de escasos 16 años, quien igualmente se dan las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar. El día 18 de julio, 3 personas abordan un taxi. Después de haber recorrido el vehículo cierta distancia, lo amenazan con arma de fuego con el fin de quitarle sus pertenencias, y lo amenazan de muerte, pero por último pues terminan quitándole el vehículo, el taxi, y lo dejan pues abandonado. Pero el vehículo posteriormente aparece en la vía pública pues abandonado, y el señor pues procede a hacer la respectiva denuncia por hurto calificado y agravado con circunstancias de agravación punitiva. Luego recibe unas llamadas en las que empiezan a extorsionarlo, a decirle que si quiere recuperar la documentación del vehículo, de la cual pues se habían apropiado los que hurtaron el automotor, le exigen 400.000 pesos. El señor accede, pero antes de eso informa al Gaula, policía Gaula, y se monta un operativo donde finalmente es capturado un adulto y el menor de edad, cuando están recibiendo pues el paquete que contiene 8 billetes de 50.000 pesos. El adulto es puesto a disposición de la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, mientras que el adolescente pues se traslada a infancia y adolescencia y a jurisdicción de menores para que se conozcan pues para hacer el procedimiento legal. Ese es el hecho fáctico en relación con este último caso. Entonces se va a imputar por extorsión 244, artículo 244, y además una extorsión, además agravada, como dice el artículo 245 en su numeral tercero, por las amenazas que había recibido el señor de muerte en caso tal de que no se acceda a las pretensiones. Además de eso, entonces está el hurto calificado y
con circunstancias de agravación punitiva y porte de arma de fuego. Después se atiende otro caso en el que son dos jóvenes también, el uno tiene 14 años y el otro tiene 16, los cuales los hechos fácticos también ocurren el día 21 de julio, o su captura, en Jamundí, en el municipio de Jamundí, abordan un vehículo, un velocípedo, o sea, una moto, de esos motocarros, pues, para que les haga la carrera hasta el municipio de Robles. En ese trayecto, los dos jóvenes le sacan arma de fuego al propietario de la moto, lo amenazan, le despojan la moto, pero posteriormente la moto se apaga porque tiene unos circuitos pues, para evitar el hurto del vehículo, y se apaga y no vuelve a prender. Ya cuando eso han dado cuenta la policía tiene las características físicas de los jóvenes y los encuentran y les dan captura, lo cual entonces son conducidos ante Fiscalía de Jurisdicción de Menores para procesarlos por dos delitos: el hurto calificado y la circunstancia de agravación punitiva, artículo 240, inciso segundo, porque hubo violencia contra el particular al desenfundar el arma de fuego para despojarlo de su automotor, su moto, y además el 241, numeral décimo, por haber sido entre dos o más personas. Entonces eso hace calificar la circunstancia del hurto agravado, además del porte de arma de fuego, el artículo 365 de la codificación. Aclaro que ahora vamos a ver la siguiente situación. Entonces, después de que se hizo la entrevista de los respectivos jóvenes, pues inmediatamente entonces se solicitan las audiencias para hacer pues el combo, o sea, legalizar la captura, para imputarles cargos y la solicitud de medida de internación en centro especializado. Aquí hago una siguiente aclaración, y entonces ustedes ven aquí en el tablero, primero que todo hay un referente jurisprudencial, que es la sentencia 33510 del 7 de julio del 2010, esa es componencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Es una providencia muy importante porque sobre los instrumentos internacionales, como son las reglas de Tokio, las reglas de La Habana, de Beijing, la ley 12, que es la que regula, pues, que fue ratificada por Colombia sobre la Convención del Niño, y otros instrumentos internacionales sobre derechos del niño en relación pues con la administración de justicia y sobre las reglas de privación de libertad, que son muy importantes, y les invito para que lean esa providencia a efectos de que revisen allí unas conclusiones muy importantes en relación entre la diferencia que existe entre la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal para Adultos, y la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y Adolescencia. Esta sentencia supremamente interesante, en la que no se casa la sentencia porque, pues, entre otras cosas, aquí aclaro de una vez en la jurisdicción especial, para que ustedes entiendan, en esta jurisdicción de menores, primero que todo, no existe la figura del preacuerdo, como sí lo existe en la de adultos. La aceptación de cargos sí existe en la jurisdicción de menores, pero no se hace la tasación o la disminución por reducción de pena, pues, de que trata el artículo 351 de la 906. Acá sí puede aplicar el principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral. Esa sí puede darse acá en la jurisdicción de menores. El preacuerdo no existe acá en la jurisdicción de menores. Ahora vamos a ver una situación importante en cuanto a la aceptación de cargos y qué implicaciones tiene en cuanto a la dosificación punitiva. Pero antes de eso, entonces, quiero hacerme referencia al artículo 187 para que ustedes, para tenerlo muy entendido de por qué razón entonces se judicializa al menor y qué es lo que objetivamente y de acuerdo al delito es que se
pueden solicitar medidas de internación, o sea, de privación de libertad. Por ejemplo, el artículo 187 entonces establece que para la privación de la libertad es procedente, primero que todo tiene que darse un requisito, y es el que el joven sea mayor de 16 años y menor de 18 años. Además de eso, por los delitos cuya pena mínima sea igual o mayor a 6 años de prisión. Entonces, ese es el requisito en frente a los delitos en general, digámoslo así. Pero también establece el artículo 187, en el inciso segundo, que cuando se tratan de delitos de homicidio doloso, de secuestro, extorsión, en cualquiera de las modalidades, incluso pues la tentativa, hablámoslo así, y la formación sexual, cuando se trata de jóvenes que tienen entre 14 años y menos de 18, procede de la privación de la libertad. Entonces, la sanción es diferente para los primeros y la sanción es diferente para los segundos. Por ejemplo, entonces, si se trata de un joven que tiene 14 años y no supera los 18, pero está involucrado en un caso de homicidio o en un secuestro, extorsión o un delito sexual, pues en ese caso, teniendo los 14 años incluso hasta los 18, entonces es sujeto de que se le prive de la libertad. Ahora, la sanción en caso de aceptar los cargos o de encontrársele responsable, a este joven la sanción va entre 2 años, o sea, mínimo, hay un mínimo que es 2 años y un máximo que es 8 años. Entonces, arrancan de 24 meses hasta 8 años. No puede ser antes de 24 meses, no pueden ser 12 ni 15, no, son 24 meses, o sea, 2 años hasta los 8 años. En tratándose de esta clase de delitos, en cualquiera de sus modalidades. Entonces hablemos también de la tentativa, no importa que sea en el grado de tentativa, como es el caso de la extorsión que vamos a ver ahora. Y el objetivo es que tenga 14 y no menos de 18. Pero hay delitos en los que la pena mínima es 6 o más de 6. En esos casos, en una clase de delitos, el joven puede ser privado de la libertad, debe tener mínimo 16 años pues, y menos de 18. Luego entonces, por ejemplo, para que aclaremos, en el último caso, que es el hurto calificado y agravado, hay un joven que tiene 14 años. Entonces, se ubica aquí en este plano, ubíquese en el artículo 187. No está incluido entre los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, por lo tanto entonces se ubica en el primer numeral, el artículo 187, en el numeral primero, dice entonces, porque tiene 14 años, entonces no, como tiene 14 años, el delito de hurto calificado de agravado, como es con violencia, el artículo 240, el inciso segundo, pues arranca de 8 años. En ese evento, entonces, por la violencia física que se genera, entonces, superaría los 8 años. Entonces, ese sí cumple para que califique la privación de la libertad. Por lo tanto, entonces, dejan al de 14 años solamente entra a la audiencia para que le imputen cargos, pero se le deja inmediatamente en libertad
y no se le deja para la imposición de medida de internación, mientras que el otro joven sí se queda para las tres audiencias, tanto legalización de captura, imputación de cargos y la medida de internación, porque tiene 16 años. El joven del homicidio, pues obviamente está aquí ubicado. Ese joven, el del homicidio, tiene 16 años. Así tuviera 14 años, igual entonces está clasificado porque va de 14 a 18. Tiene 16 años y se trata de un homicidio doloso. Por ende, entonces le cabe la privación de la libertad del artículo 187. Entonces se queda para la solicitud de medida de internación. Se hacen los tres combos: legalización de captura, imputación de cargos y la audiencia de medida de privación. Y el otro joven, el caso de la extorsión, en este caso de la extorsión está ubicado dentro del rango de los 14 a los 18, porque el joven tiene 16 años, por lo tanto entonces se queda para las tres, para el combo: legalizarle la captura, la imputación de cargos y la medida de internación. Así entonces avanzamos y voy a explicar primero el procedimiento en cuanto a al asunto de las audiencias del combo, las llamadas del combo, y después miramos otros aspectos sustanciales en relación también con la ley 1098 del 2006 frente al tipo de sanciones que se imponen. Hablamos de los principios, el principio de flexibilidad que tiene el juez sentenciador y el principio también de progresividad que tiene el juez sentenciador. Ahora hay una diferencia entonces: mientras que a los adultos se les imponen son penas, a los adultos se les imponen son sanciones, porque para ellos pues los fines son los de protección, educativo y restaurativo. Esos son principios que se aplican pues para, además de eso, teniendo en cuenta que el juez va a hacer aplicando el principio de flexibilidad, tendrá en cuenta entonces qué tipo de sanción es la que se le impone. Aquí les hago otra salvedad: acá en la jurisdicción de menores no se habla del concurso para efectos de dosificar la sanción. Es decir, no sucede lo mismo que en la jurisdicción de adultos. En los adultos, pues allá frente, por ejemplo, al caso del secuestro y del hurto calificado de agravado y porte de armas, pues entonces diríamos allí que en ese evento hay un concurso de delitos. Entonces la pena será el delito más grave aumentado en otro tanto para los adultos, pero para los menores eso no toma en cuenta. Entonces puede ser que sea un solo delito o sean varios delitos. No se va a hablar entonces en el último caso del concurso. Ahí no tiene en cuenta eso, porque la dosificación en materia de la imposición de la sanción, el juez tiene en cuenta unos presupuestos diferentes, teniendo en cuenta esos instrumentos internacionales que les acabo de mencionar. Entonces avanzamos a la audiencia, primero con el joven por el homicidio. A esa audiencia entonces entramos y lo primero que se hace es la legalización de la captura. Recuerden ustedes que en cuanto a la legalización de la captura, lo que tenemos que revisar como defensores son varios asuntos. Primero que todo, pues examinarlo del artículo 301 de la ley 906. Fíjense que aquí en materia de jurisdicción de menores hay un artículo que dice que el artículo es el artículo 144 de la ley 1098. Dice lo siguiente en relación con la aplicación de la 906: salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la ley 906 de 2004, sistema penal acusatorio, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente. Es decir, que en la jurisdicción de menores igual existe el escrito de acusación, la audiencia preparatoria y lo mismo del juicio oral, completamente idéntico al sistema de adultos. Ahí no hay diferencia alguna en ese. Ya les dije a ustedes cuáles son las diferencias al inicio, sobre todo el asunto de que acá no existen preacuerdos. Existe la aceptación de cargos, pero eso es para que
lo tenga en cuenta el juez a efectos de dosificar la pena, pero no en los términos que maneja la 906 del artículo 351. No, esos son otros presupuestos que trae el artículo 179, que son los criterios para la definición de las sanciones, el juez dentro de ese principio de flexibilidad. Muy bien, entonces avanzamos a la audiencia. Lo primero que se hace entonces la legalización de la captura, les decía, se revisa lo del artículo 301 de la ley 906. Es decir, vamos a revisar, de acuerdo con el informe policial, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la aprehensión del infractor, del adolescente infractor. Allí entonces hay que hacer precisión de que el artículo 301 pues establece cinco formas de flagrancia. Sí, el numeral primero pues que habla de que la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. El segundo dice que la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o haber participado en él. Eso es lo que conocemos como la cuasi flagrancia doctrinariamente. La cuarta es la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. Ahora ya en la modificación de la ley 906, en la reforma que viene, se le agrega después de que se dice grabación de un dispositivo de video o elemento similar. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o las personas que residen en el mismo. Y el número quinto es que la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Para el caso entonces del joven, pues hace referencia entonces el fiscal y dice sí, la situación de flagrancia es la que establece el artículo 301 en su numeral segundo, porque por voces o por persecución o fuera después señalado por los testigos o la persona o la víctima como autor o cómplice del delito que se cometió. En este caso del homicidio agravado, inicialmente el fiscal, ahora vamos a ver esa situación en la imputación de cargos para que lo tengan en cuenta, y es muy importante dentro de ese sistema el que estén atentos en cuanto a la formulación de imputación y conocimiento de dogmática penal. Bien, entonces pues efectivamente se dan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aprehensión en esos motivos que señala el artículo 301, no hay nada que hacer. Se revisa entonces también el informe que se le lee los derechos del aprehendido, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta entonces que lo que señala pues el artículo 303 sobre derechos del capturado. En ese informe que se rinde pues aparece la firma de la persona que es aprehendida, y si ha sido objeto de buen trato, pues ahí consta y firma la persona y le colocan la huella también. Entonces es un documento en el que muchos alegan a veces y dicen, es que a mí no me leyeron los derechos y entonces me hicieron firmar ese papel. Y lo primero que uno pregunta, bueno, pero usted sabe leer, y pues que sí, entonces ¿por qué usted no leyó lo que firmó? Eso sí, ya de entrada pues no es excusa y no es invalidante o para declarar ilegal la captura por el hecho de que la persona firmó sin haber leído el contenido del documento. Entonces muchos dicen, bueno, si es a mi firma, y entonces reclaman situaciones que el juez de garantías pues le va a echar para atrás su petición de declarar ilegal esa captura. Lo otro es en relación entonces con el buen trato, porque si hay un maltrato, evidentemente se envían a medicina legal. A estos jóvenes inmediatamente lo que se hacen es enviarlos a medicina legal para establecer si hay unas señales
en las que evidencie que hubo un maltrato. Muchas veces es la misma comunidad en la captura la que los golpea. Y el policial pues hace el procedimiento, pero el policial pues se mantiene al margen de esa situación. Lo que hace es simplemente aislarlo para evitar, y a veces hasta esposarlo, dicen ellos, para evitar que la ciudadanía o él mismo se haga daño. Entonces, eso hay que tener cuidado porque por norma general no se deben emplear las esposas, y menos si ellas van a atentar o lesionar contra los derechos fundamentales del menor, porque en ese caso se compulsan, son copias y no se invalida la diligencia o se declara ilegal por ese mal proceder, sino que se compulsan para que se investigue por un presunto abuso de autoridad. Es decir, normalmente hay que revisar más que todo la situación de la doctrina en cuanto a las circunstancias temporales en que se produce la aprehensión. Cualquier aspecto importante sobre ese tema hay que revisar en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este tema tan importante, sobre todo para cuando se dan situaciones de flagrancia de delito. Entonces, ¿qué es flagrancia de delito? ¿Qué es cuasi flagrancia? Ahora la disposición legal cita entonces 5 causales de flagrancia. Dentro de esa pues está la famosa, incluso la flagrancia inferida. La cuasi flagrancia de la flagrancia inferida. Cuasi flagrancia cuando momentos después lo aprehenden, como dice el artículo 301 en su numeral tercero, con objetos o instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito. Lo encuentran con el arma en su poder, el arma de fuego con el que ha causado la muerte o el homicidio momentos antes. Eso es una fracción de tiempo que también hay que tener en cuenta porque es la inmediatez. Aquí se tiene en cuenta para flagrancia 2 aspectos, y recuerden por ahí un video donde lo decía: la inmediatez y la individualización, la plena identidad de esa persona, para que hablemos de flagrancia. Y ahora hay los dos últimos numerales, que son los cuarto y quinto, que se trata sobre todo con unos dispositivos en los que se tienen cámaras de seguridad. Eso también se discutía en torno a ellos, si hay una flagrancia. El hecho es que se individualiza a esa persona, está plenamente identificada, y hay la inmediatez en cuanto a que no es una fracción, no es ni 24 horas después ni al otro día que lo están capturando, tiene que hacer inmediatamente. La inmediatez, entonces hay que revisar la jurisprudencia en torno a ese punto. Luego entonces viene la audiencia de imputación de cargos, y en esa imputación de cargos pues el fiscal hace los hechos, relata los hechos fácticos y procede entonces a imputarle, a decirle a la persona que los cargos de los cuales el Código de Penas, la Ley 599 del 2000 establece entonces, por ejemplo, el artículo 103, el homicidio, pero el 104 en su numeral séptimo dice que agravado por el estado de indefensión. Y le cita entonces el acta de la necropsia, los resultados de la necropsia, los testigos o las entrevistas que apenas a inicio han comenzado a recoger la policía de actos urgentes, y entonces con eso entonces el fiscal indica allí. En este caso particularmente, casi al terminar ya de hacer la calificación jurídica o cerrar la audiencia, en la que incluso le hace saber a la persona que puede aceptar los cargos. En este caso entonces se le dice al joven infractor que en materia esto tiene unas repercusiones en materia de la dosificación bajo el principio de flexibilidad, porque es que el artículo 157 señala, de la ley 1098, señala unas provisiones especiales, y entonces dice lo siguiente, dice el juez, en el inciso tercero: el juez, al proceder a seleccionar la sanción a imponer, tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma. Eso lo veremos después. Pero entonces ese es un factor a tener en cuenta cuando aceptan los cargos. Y en el artículo 179, que son los criterios para definir las sanciones, el artículo 179 señala el numeral cuarto que se debe tener en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente. Entonces eso tiene implicaciones no solamente para la dosificación de la sanción, sino también para la sustitución después por una que se acomode, se atempere a su interés superior del menor. Pero bueno, en este caso entonces por ahí se le había volado la paloma al fiscal y se le había acabado por fuera el porte ilegal de armas, porque es que
Cuando hace los hechos fácticos, pues estábamos hablando de, según la necropsia, el ociso pues presenta sus impactos de proyectil de arma de fuego. Pero el fiscal entonces a última hora dice, agrego lo del asunto del porte ilegal de armas del artículo 365 en la modalidad de porte, a pesar de que el arma de fuego no se recuperó en la escena del delito. Sin embargo, es obvio que hay un nexo de causalidad entre el resultado, el homicidio se debió al porte, por el disparo de arma de fuego. Cualquiera diría, pues hombre, yo acepto cargos por el homicidio, pero no por el porte ilegal de armas, pero eso es, pues obviamente que en este evento que estoy hablando aquí, pues teniendo en cuenta esta sentencia 33510, mire, aquí reitero que el tema es que no se hablará de concurso para efecto de la dosificación punitiva. Incluso el juez, al imponer una sanción por un solo delito, puede imponer sanciones como establece la norma, el artículo 170 y el 177 habla de diferentes sanciones, ¿no? La amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida o la internación en un establecimiento semicerrado y la privación de la libertad, como es en este caso del 187 para estos eventos acá, estos delitos. Pero cuando el joven es menor de 16 años y el delito es menor de los 6 años, entonces se le imponen son sanciones, las que acabo de mencionar, no la privación de la libertad. Pero el juez, por el principio de flexibilidad, puede incluso tener en cuenta no solo una sanción, decir, por ejemplo, yo lo amonesto y además le puedo imponer reglas de conducta. O puede decir, yo le impongo reglas de conducta y además una libertad vigilada, o libertad vigilada y reglas de conducta. Eso es un principio de flexibilidad, teniendo en cuenta entonces la protección integral y el interés superior del menor, pero eso bajo el principio de flexibilidad que hace el juez al dosificar. Lo que pasa es que allí no va a dosificar teniendo en cuenta el concurso, sino por la circunstancia, como dice aquí, la naturaleza y gravedad de los hechos. No se habla de una dosificación como en los adultos, que se le va el más grave aumentado en otro tanto. Acá no. Acá puede haber cometido, por ejemplo, en este caso del secuestro, la extorsión, hablando del hurto calificado y agravado y hasta el porte de armas, y son varios delitos, pero no hablamos del concurso. La dosificación puede ser incluso que el juez, al momento de imponer la sanción, ya les diré a ustedes qué pasó, si aceptaron o no los cargos. En este caso, por ejemplo, en el caso del secuestro, perdón, la extorsión, en el caso de la extorsión, la dosificación de la sanción la ubica el juez entre 2 y máximo 8 años. Existe un mínimo y existe un máximo. De ese rango no se puede mover el juez. Es decir, aquí es posible que lo sancione por 24 meses, o sea, 2 años por ese tipo de extorsión. Es posible, como puede decir 36 meses. Y así mismo entonces, pero tendrá en cuenta unos presupuestos muy importantes para que son los que trata las reglas mínimas para la administración de justicia de menores. Entonces, tener en cuenta para efectos de esa dosificación. Y les reitero entonces que no es porque se trate de un concurso, porque eso no se tiene en cuenta, sino el principio integral y principio del interés superior del menor, bajo esos principios de protección, de educación, pedagógico y de restauración. Entonces, esa es la finalidad en la que se dosifica la sanción. Entonces, volviendo al cuento acá del homicidio, si así le impute el porte de armas, pues para mí eso no era como tan trascendental. No como en la ordinaria, porque allá sí habría un curso, entonces le decía el más grave que es el homicidio aumentaba en otro tanto por el porte, entonces, pero acá no es así. Entonces igual pues se permitió que hiciera la calificación jurídica del fiscal en esos términos, a pesar de que no tenía un arma, de que no tenía un estudio balístico, etcétera, etcétera, pero igual el hecho es que sí, efectivamente pues hay un ociso producto de unos disparos de arma de fuego, en fin, calificación jurídica, entonces homicidio agravado más el porte de arma de fuego. El joven acepta cargos, en el caso del homicidio, acepta cargos,
le aconsejo esa situación. Y aquí hay hay un tema que es muy paradójico, porque hay situaciones de flagrancia de delito donde, de acuerdo a lo que yo miro en la carpeta, pues me estoy dando cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y entonces es posible que nos vamos a un juicio oral con todas las implicaciones que tenga, pero muchas veces hay que tener cuidado en que, ya conociendo nosotros los abogados que trabajamos en este programa, cómo es el tema de la dosificación punitiva. Entonces, ¿qué es lo mejor bajo ese principio de protección y del interés superior del joven? Obviamente que está la presunción de inocencia, se debe respetar el debido proceso, y eso es una garantía igualmente aquí en el artículo 151, cuando habla del derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Y entre ellas está pues la presunción de inocencia y el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho a la defensa y el de contradicción, el derecho del asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho de confrontación con los testigos, a interrogarlos, el derecho a apelación, etcétera. Además, garantías consagradas en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales. Pero entonces vamos viendo qué es lo que va a suceder después de que acepte los cargos. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo, por ejemplo, en ese caso de homicidio agravado por porte más el porte de armas? Arranco de los 2 años, o sea 24 meses, y ahí vendría el planteamiento después ante el juez de conocimiento para determinar, para hacerle dar cuenta al juez, además de ese informe que lleva el defensor de familia, porque a esa audiencia obligadamente tiene que ir el defensor de familia, y ellos hacen un estudio social y familiar, como dice el artículo 157 de la ley 1098. Dice el artículo 157 lo siguiente en su numeral segundo: cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación, se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia. Es decir, que para mí es un presupuesto importante. Cuando yo entro a esa audiencia de dosificación de sanción, lo primero que se lee es el informe a que hago referencia aquí de Defensoría de Familia. Entonces el informe de familia hace un estudio muy completo, y téngase en cuenta que es primordial en este sistema, porque la norma dice en el artículo 177 que el juez, al dosificar la sanción, lo que debe tener en cuenta, como dice el parágrafo primero, es lo siguiente: para la aplicación de todas las sanciones, la autoridad competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. Eso es primordial. Entonces, en el informe se hace, además de hacer un estudio familiar, personal, si está estudiando, si está desescolarizado, si consume alucinógenos, si no consume alucinógeno, si hay pares negativos, el entorno social, bueno, todo de si es reincidente en el sistema, si no, etcétera, etcétera, si él ha cumplido antes o no lo ha cumplido, bueno, en fin, todo eso queda destratado en ese informe de familia. Yo lo que hago como defensor técnico, entonces, es decirle al señor juez, bueno, de acuerdo entonces a la situación, pues entonces, por ejemplo, para el caso del homicidio y el porte de armas, como aceptó los cargos al momento de la dosificación de pena, entonces arranco de los 2 años, que es el mínimo, y eso es lo que voy a solicitar, y póngase el mínimo 24 meses. Eso es lo único que le pido yo. De ahí parto el mínimo. ¿Por qué razón? Porque pues como es privación de libertad y es un delito de homicidio y es una conducta grave, de acuerdo pues con el artículo 178, porque esas son los criterios para imponer la sanción, el juez tiene en cuenta la naturaleza y gravedad de los hechos. Dice segundo, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendida a la circunstancia y gravedad de los hechos, la circunstancia de necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad, la edad del adolescente, la aceptación de cargos por el adolescente,
el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez y el incumplimiento de las sanciones. Todo eso lo tiene en cuenta bajo el principio de flexibilidad el juez para saber qué tipo de sanción es la que va a imponer. Como en este caso es un homicidio, entonces la sanción del artículo 177 es la que se habla de la privación de la libertad en un centro de atención especializado. Como en este momento pasamos a la audiencia de medida de internación, él quedó detenido en un centro especializado desde ese momento porque el fiscal solicitó la medida de internación, porque cabe pues aquí bajo este delito de homicidio doloso. Pero eso empieza a descontar ese. Y fija la detención de una vez, le digo, el juez de garantías en esta audiencia fija por 4 meses máximo. Siempre en materia de detención de menores debe ser lo mínimo. Y de una manera excepcional, y es la última ratio. Y ahora les voy a explicar a ustedes por qué razón, porque aquí se me presentó al momento de la solicitud de la internación de la medida por parte del fiscal. En estos 3 casos planteé una situación de que solicitara y despachara desfavorablemente la petición del fiscal en ese sentido, porque el fiscal no dio cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1760 de ahorita del 6 de julio del 2015, que es el que guarda relación pues con la modificación que se hiciera al Código de Procedimiento Penal sobre la detención preventiva. Entonces recuerden que en este decreto el Congreso estableció, por ejemplo, dice el artículo primero, dice adiciónese 2 parágrafos al artículo 307 de la ley 906 del 2004 en el siguiente tenor. Entonces, el segundo, que es el que me interesa, dice así, parágrafo 2, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de libertad resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Aquí entonces se me presentó esa situación en la que le digo yo al juez de garantías, y ya podemos ir pasando a la otra audiencia que fue la medida de internación en este caso del homicidio. Entonces le dije pues que él aceptó los cargos, listo, pero entonces ya ahí esa audiencia no tiene ningún recurso, simplemente es un acto de mera comunicación. Lo que pasa es que en este sistema, cuando se trata de esa imputación de cargos, a la defensa sí le dan el traslado a la palabra después de que el fiscal ha hecho todas esas prevenciones de los hechos fácticos, la calificación jurídica provisional, que puede aceptar los cargos. Antes de eso, es decir, que el juez le haga saber al infractor que puede aceptar los cargos y que puede, pues, en ese caso estaría renunciando a un juicio, y todas las implicaciones que tiene en caso tal de aceptar los cargos, que son las prevenciones que le hace el juez de garantías. Pero el juez de garantías le dice a la defensa que si tiene alguna manifestación en relación con la calificación jurídica, y eso es plausible porque, como vamos a ver en el caso de la extorsión, en ese caso de la extorsión, el fiscal de turno, cuando entramos a esa audiencia, no trató el tema del grado de tentativa, siendo un delito de resultado, porque en ese caso pues se lo escogieron fue con las manos en la masa, en la flagrancia de delito, y por lo tanto es frustrado o es tentado, debido a que es un delito de resultado, pues trata de un delito contra el patrimonio económico, como el hurto también. Entonces esa observación que le permiten hacer a uno puede dar lugar a que pues califique bien el fiscal, de todas maneras, el tipo de imputación de cargo que está haciendo, pues para que quede bajo el principio de estricta tipicidad y de legalidad. Bien, sigo entonces, que les decía que cuando pasé pues a la audiencia de la medida de aseguramiento, o sea, de la solicitud el fiscal entonces solicita la internación en un centro especializado, y él empieza a referirse sobre el informe de policía, sobre las entrevistas, sobre los que llamamos informes legalmente obtenidos, o sea,
la necropsia, etcétera, etcétera. Y entonces dice que sí, efectivamente se refiere al artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, o sea, la ley 906. Recuerden que en este punto la reforma de que acabo de mencionar, el 1760, estableció, dice el artículo tercero, que modifiques el artículo 310 de la ley 906, el peligro para la comunidad. Dice, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá, hay un imperativo, valorar las siguientes circunstancias. Acuérdense de la Corte Constitucional en la sentencia C1098 del 2008 del doctor Nilson Pinilla, pues establecía de que para estos fines del peligro a la comunidad no solamente debería quedarse en la gravedad de la conducta, porque aquí dice entonces, además de la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, el juez deberá, hay un imperativo, valorar las siguientes circunstancias. No dice alguna de las siguientes, sino valorar las siguientes circunstancias. Entonces trae el numeral primero y dice la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Numeral segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Tercero, el hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14. Y séptimo, cuando hagan parte y pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. El juez de garantía entonces puede fallar, porque puede decir, bueno, en este caso entonces, reiterando otra vez aquí, la petición que hizo el fiscal pues se soportó en el 310, y él dice, sí, es un peligro y para la seguridad de la comunidad. Además de eso, el interés de la vida, la integridad, porque se trata pues también, contra la seguridad pública, pues, porque se trataba del porte de armas. Son dos intereses, entonces dos bienes jurídicos y el hecho entonces es grave. Hay un riesgo grave para la comunidad, dice el fiscal, y además de eso, el número de delitos y la naturaleza de los mismos. Entonces, plantea de que los fines constitucionales para imponer la medida de internación se dan según lo que plantea el fiscal, tanto con los elementos materiales de prueba que tiene, como hacer esa inferencia razonable de que se le debe imponer la medida de internación porque se trata pues entonces de unos fines constitucionales, como lo acaba de plantear. Entonces él hace la referencia pues de que se tratan de dos conductas punibles. Aquí entonces le hago la observación al juez de garantías y le digo un momento, pero es que después de que me da la palabra, después de que la intervención del fiscal, intervengo yo, también lo hace la defensora de familia, pero en este caso la argumentación jurídica entonces la enfoco a decirle que despache desfavorablemente la petición del fiscal, porque de acuerdo con la ley 1760, en ese artículo primero, parágrafo segundo, se dice que debe el fiscal probar que los mecanismos no privativos son insuficientes, y eso, aquí hay un aforismo latino que es el de dame las pruebas que yo te daré el derecho. Siempre hay que probar entonces esa parte fundamental para poder entonces hacer esa solicitud, pero el juez de garantías dice que no. Allí se aparta de el petitum que se hace, y posteriormente entonces el juez de garantías, al resolver la petición del fiscal, pues dice que sí, efectivamente se dan los presupuestos para imponerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vuelvo otra vez y ya es para interponer el recurso de apelación, no solamente para indicar que se incumplió con ese presupuesto pues señalado allí en el parágrafo segundo del artículo primero, sino que además el juez de garantías había fallado en cuanto al análisis que debe hacer del artículo 310. Mire, si esto es para los adultos, y recordemos que la filosofía por la cual pues, se dio lugar a que se solicitara, que se declarara ese artículo sobre las causales de libertad, la Corte Constitucional
dio una sentencia de constitucionalidad diferida al 20 de julio. Por eso fue que corriendo en el Congreso de la República entonces se aprobó esta ley 1760 y por eso es que en la 1760 ahorita el 2015 para esa cuestión de los términos está dando un plazo que entra en vigencia un año después. Pero en materia de las peticiones que haga, o sea, lo que estoy hablando acá sobre el parágrafo el segundo, sí es inmediatamente. Esa sentencia entonces de constitucionalidad diferida, pues ahora ya en esta ley 1760 entonces se exigen esos presupuestos al fiscal, que debe ser claro entonces en cuanto a que debe probar. Porque es que la excepción es la detención, y ya esa filosofía para los adultos venía en camino, y ante el hacinamiento carcelario que existe, pues lo primero que se debe mirar son las medidas sustitutivas de la intramural y la domiciliar incluso. Entonces, las privativas de la libertad son la intramural y la domiciliaria, y las no sustitutivas son las demás, o sea, otros controles diferentes para que no siempre sea el caso de enviar a la cárcel a una persona. Pero si esa filosofía se da para los adultos, con mucha más razón se tiene que aplicar entonces para los adolescentes, porque las reglas los instrumentos de derecho internacional humanitario, de consuetudinarios, que son del bloque de constitucionalidad para los menores, son de mayor relevancia, porque al menor es la última ratio que se le prive de la libertad, y por el tiempo menos posible. Es decir, si para los adultos ahora hay esa exigencia y con esa finalidad, con mucha más razón para los menores. Entonces, ¿por qué razón ahora en esta decisión que se tomó el juez se aparte y me dice que no, que lo que pasa es que la jurisdicción de menores pues regula, sí es cierto, el tema pues de la medida de internamiento en el artículo 181, ¿no? Dice: en cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva. Y entonces ahí dice: primero, riesgo razonable de que evadirá el proceso, temor fundado de exclusión y obstaculización de pruebas, y tercero, peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo, la comunidad. Esto realmente tiene que ir compaginado pues obviamente con la ley 906, o sea, que no son incompatibles, porque obviamente hay un reenvío en esa materia, porque hay un vacío acá en el Código de Infancia y Adolescencia en esa materia, pues debe regularse entonces también lo del 310 con mayor razón. Pero la exigencia es que los requisitos son mayores para privar a un menor de su libertad. Sin embargo, entonces apelo y dejo en stand-by la situación. Se va seguramente eso, después ya concede en el efecto devolutivo para que se envíe ante el juez de conocimiento para que resuelva el tema de la imposición de la medida de aseguramiento. Bueno, vamos a dejar aquí porque ya se me venció la hora académica, y seguimos entonces con los otros dos casos. Dejo hasta aquí este tema en materia del homicidio, y entonces para seguir avanzando con el asunto de la extorsión y lo que pasa pues también con el hurto calificado de agravado, el último caso. Muy bien, entonces vamos a hacerlo así, lo vamos a dividir en dos sesiones. Dejemos aquí pendiente para seguir entonces en esta secuencia. Ok.